El día que empecé a sospechar de Laura, no fue por un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un perfume extraño. Fue por una copa de vino. Una copa llena, intacta, encima de la cómoda de nuestra habitación, a las 2 de la mañana. Estábamos en casa de unos amigos, cenando. Había sido una noche normal, risas, vino, la típica conversación de pareja sobre quién conduce de vuelta. Laura había bebido un poco más de lo habitual, o eso creía yo. Al llegar a casa, me fui directo al baño, y cuando salí, vi 2 copas sobre la cómoda. Una vacía, mía. Y la otra, la suya, intacta. No estaba allí cuando salimos. Eso seguro. ¿Te serviste otra copa? Le pregunté mientras me metía en la cama. Sí. Pero ya no me apetecía, respondió sin mirarme, de espaldas, con el pijama puesto. No dije nada más. Me acosté. Pero me quedé mirando esa copa como si me hablara. Algo no cuadraba. No porque fuera una copa de vino sin beber, eso no significa nada, sino por el gesto. Laura jamás dejaba bebida sin terminar. Y menos aún la dejaba ahí, a la vista. Ella es de las que limpian hasta el cepillo del pelo después de usarlo. Empecé a fijarme en detalles. Minucias, si las tomas por separado. Su forma de ducharse apenas llegar, como si tuviera prisa por quitarse algo de encima. El bolso, siempre más lleno de lo normal, como si llevara una muda o maquillaje extra. Y esa manía repentina de cerrar la puerta del dormitorio con pestillo cuando se cambiaba. No lo hacía ni en la época en que vivíamos con su madre. Pero lo que más me dejó frío fue un lunes cualquiera. Yo salí del trabajo antes de hora por una avería en el sistema. Llegué a casa a las 5, sin avisar. La casa estaba en silencio, pero el coche de Laura no estaba en su sitio. Pensé que habría salido por Mateo, nuestro hijo, pero me sonó raro porque ese día lo recogía yo. Entré. Y allí estaba todo, la cocina impecable, las luces apagadas, y en el salón, 2 copas de vino. Otra vez. Una con lápiz de labios rojo. Laura no usa labial rojo desde que tenía 30 años. No porque no le guste, sino porque, según ella, es demasiado llamativo para una madre. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a vomitar. No quise tocar nada. Salí, esperé en el coche. 35 minutos después, Laura llegó caminando. Sin bolsa, sin sudar, sin apuro. Me saludó con una sonrisa como si acabara de volver de una tarde cualquiera. ¿Qué haces aquí tan pronto?, preguntó. Se cayó el sistema en el cu. Después de la historia de las copas de vino en el salón, decidí prestarle atención a todo. No quería acusarla sin pruebas, no quería convertirme en ese marido paranoico que revisa bolsos o persigue sombras. Lo único que hice fue observar. Laura llevaba semanas actuando de una manera que no entendía, y si quería saber qué estaba pasando, tenía que estar atento sin comportarme como un idiota. Así que empecé a planear mi día en función de sus horarios. Fingí que salía a correr más temprano, que salía del trabajo más tarde, que tenía reuniones improvisadas. Lo hacía para ver cómo reaccionaba ella, si cambiaba planes, si se ponía nerviosa, si alteraba su rutina. La primera señal clara llegó un jueves. Laura me había dicho que tenía turno de tarde en el hospital y que saldría hacia las 11. Yo normalmente me quedaba dormido antes de esa hora, pero esa noche decidí mantenerme despierto. No para vigilarla, sino para comprobar si llegaba a la hora que decía. A las 11:20 oí la puerta del piso. Escuché cómo dejaba las llaves sobre la mesa y cómo se quitaba las zapatillas entrando de puntillas. Cuando entró en la habitación, me hice el dormido. Noté cómo se acercaba al armario, abría un cajón y sacaba algo. Me aguanté las ganas de moverme,
pero el silencio me hizo difícil ignorar lo evidente, estaba cambiándose la ropa interior antes de meterse en la cama. Ella nunca hacía eso. Si venía cansada del hospital, se metía al baño directamente, pero esa noche se limitó a cambiarse en la habitación como si no quisiera que la escuchara pasar por el baño. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, le pregunté, intentando sonar neutral, si la noche había sido movida. Me contestó que no mucho, lo típico de un jueves. La observé mientras evitaba mirarme a los ojos y removía su taza aunque ya no quedaba azúcar que disolver. La sensación de querer gritarle que dejara de mentirme fue tan fuerte que tuve que girarme para no encararla. No quería montar un escándalo sin pruebas, porque yo sé cómo soy cuando pierdo los nervios, y no quería reprocharle algo que, en teoría, todavía no sabía con certeza. Así que dejé pasar el comentario y la dejé marchar al trabajo. Ese mismo día, decidí que era momento de saber la verdad de una vez por todas. No quería seguir imaginando y dándole vueltas a las cosas, porque lo único que hacía era volverme loco. Lo que hice fue algo sencillo, pero que me costó más de lo que pensaba. Tenía libre por la tarde, así que fui directamente al hospital sin decir nada. No para seguirla, sino para ver si realmente estaba allí. Aparqué el coche en una calle lateral y esperé. Conocía los horarios de salida de los turnos, así que no tenía que inventarme nada. Me quedé dentro del coche, escuchando la radio en silencio y mirando cada persona que salía por la verja del personal. Pasaron 15 minutos, 20, y por fin la vi. Llevaba el uniforme, pero no parecía que saliera de trabajar. Caminaba rápido, mirando a los lados como si tuviera prisa y, de repente, en lugar de dirigirse a la parada del metro o al aparcamiento del hospital, se metió en un coche gris que estaba parado con el motor encendido. El coche no era de ningún compañero suyo que yo conociera. No era familiar. No era el nuestro. Y la forma en que abrió la puerta, sin mirar atrás, sin dudar, como quien entra en su propia casa, me dejó clavado en el asiento. El conductor no se giró hacia ella, simplemente esperó a que se abrochara el cinturón y arrancó. El movimiento fue tan rápido que yo apenas tuve tiempo de reaccionar. Dudé 2 segundos, pero la duda se evaporó cuando me di cuenta de que estaba viendo algo que ya no podía ignorar. Encendí el coche y empecé a seguirlos. Sé que suena exagerado, pero te juro que nunca me había sentido tan fuera de control. No soy detective, no soy valiente, no soy de esos hombres que se lanzan a lo loco sin pensar. Pero en ese momento, algo dentro de mí se activó, algo que no sabía que tenía. Ellos avanzaban sin prisa, como si no esperaran que nadie los siguiera. Pasaron por 2 rotondas, giraron hacia la carretera que va hacia Pozuelo y luego entraron en un barrio residencial lleno de chalets. Iba tan cerca como me atrevía sin que me vieran, y aún así tenía esa sensación de que en cualquier momento Laura miraría por la ventanilla trasera y me descubriría. Pero nunca lo hizo. El coche gris se detuvo frente a una casa blanca con un seto perfectamente recortado. Ella bajó sin mirar al conductor. Él no salió. Laura no tocó el timbre ni esperó, abrió la puerta de la casa con una llave. Una llave. Yo me quedé paralizado. No podía dar crédito. Porque una cosa es sospechar que algo no va bien y otra es ver a tu mujer entrar con una llave en una casa donde, evidentemente, pasa algo que tú desconoces por completo. Me quedé esperando. 10 minutos. 20. 30. El coche gris se fue. Yo seguía allí, agarrado al volante como si el coche pudiera caerse barranco abajo, aunque estaba perfectamente estacionado. Pensé en entrar, pensé en golpear la puerta, pensé en llamar a alguien, pensé en irme. No hice nada. Solo me quedé allí, sintiendo cómo me ardía el estómago. Cuando por fin logré moverme, di la vuelta con el coche y me fui a casa. No era capaz de enfrentarla sin saber qué decirle.
Tampoco quería montar un escándalo en la calle de alguien que ni siquiera sabía quién era. No sé cómo pasé esas horas. Fui incapaz de comer. Caminé por el salón, por el pasillo, sin poder detenerme, como si el movimiento me ayudara a mantenerme cuerdo. Cuando Laura llegó, eran casi las 11. Entró como siempre, con su bolso, su chaqueta, su cara de cansancio. Hizo como si no hubiera nada extraño en su día. Se acercó para saludarme con un beso, pero yo me aparté. No bruscamente, pero de manera clara. ¿Qué te pasa?, me preguntó, con un tono que en cualquier otra situación habría sonado comprensivo, pero que esa noche me pareció casi ofensivo. Nada, respondí, aunque estaba seguro de que mi cara lo desmentía. Se quedó mirándome unos segundos, y luego se encogió de hombros, como si no tuviera tiempo para dramas. Fue al baño, se duchó, volvió en pijama. Se metió en la cama y apagó la luz sin decir una sola palabra más. Yo me quedé despierto, sentado en la esquina de la cama, sin apartar los ojos de la puerta. No sabía cómo enfrentar lo que estaba viendo. Lo único que tenía claro era que ya no estaba imaginando nada. Lo había visto con mis propios ojos. No sabía quién era el hombre del coche, ni de quién era aquella casa, pero sí sabía que Laura tenía una llave, y eso decía más de lo que cualquier mensaje podría decir. Sabía que llevaba tiempo mintiéndome. Sabía que ya no podía confiar en ella. Y lo peor de todo es que me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier sospecha: ella ya no tenía miedo de que yo la descubriera. No se estaba escondiendo bien. Ni siquiera estaba intentando disimular. Y esa actitud, esa tranquilidad con la que entraba en casa después de estar con otro hombre, fue lo que me dejó claro que lo nuestro se estaba rompiendo sin que yo hubiera tenido oportunidad de luchar por evitarlo. La mañana siguiente fue una de esas en las que te levantas con el cuerpo presente y la cabeza metida en un túnel del que no sabes si vas a salir a la luz o vas a seguir caminando a oscuras sin rumbo. Laura se despertó antes que yo, o al menos se levantó sin hacer ruido, porque cuando abrí los ojos ya estaba vistiéndose frente al armario con la naturalidad de alguien que no tiene nada que esconder. Nunca me había fijado tanto en la forma en que elegía su ropa como ese día. Pasó 3 veces la mano por encima de las camisas, dudó entre 2 pantalones, y al final eligió unos que casi nunca usaba porque decía que le apretaban. Yo la observaba en silencio desde la cama, pensando en la llave, en la casa, en el coche gris, en todo lo que había visto sin que ella sospechara nada. No quería hablar sin estar seguro de tener el control de la situación, porque si algo había aprendido en esos días era que en cuanto perdiera el control, ella usaría cualquier debilidad para darle la vuelta a la conversación y hacerme sentir como un exagerado, como si yo fuera el que estaba rompiendo algo. Cuando por fin se giró hacia mí, lo hizo como si fuera una mañana normal. Me preguntó si quería que dejara lista la cafetera y me sorprendió que su voz sonara exactamente igual que cualquier otro día. Esa normalidad, esa manera de comportarse como si no hubiera pasado nada, me descolocó de una manera que no puedo explicar fácilmente. Le respondí que no hacía falta, que yo lo prepararía. Ella asintió y salió de la habitación. No intentó acercarse, no se dio cuenta de que yo la estaba mirando de una forma distinta, no notó que algo había cambiado. Y creo que eso fue lo que terminó de empujarme a confrontarla ese mismo día, porque si seguía comportándose así, yo iba a volverme completamente loco. A media tarde, cuando volvió del trabajo, entró por la puerta con el mismo gesto cansado que tenía siempre después de un turno largo. Dejó el bolso en la mesa pequeña del recibidor y se soltó el pelo mientras comentaba algo sobre un problema con un paciente. Yo estaba sentado en el sofá, esperándola, sin la televisión encendida, sin música, sin el portátil. Ella tardó unos segundos en darse cuenta de que algo iba mal. En cuanto vio mi cara, dejó de hablar. Noté cómo se tensaban sus hombros, como si hubiera percibido al fin que ya no podía moverse con la misma libertad que antes. ¿Pasa algo?, preguntó,
y el tono no sonó preocupado, sino tenso, casi defensivo, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo que no quería oír. Tardé unos segundos en responder, porque no quería empezar gritando, pero tampoco quería suavizar algo que ya no tenía vuelta atrás. Me levanté despacio y avancé hacia ella. No llegué a tocarla, solo me puse lo suficientemente cerca para que entendiera que no iba a dejar pasar otro día sin hablar de lo que había descubierto. Necesito que me digas la verdad, le dije, y lo hice con una calma que ni yo mismo me esperaba. Ella frunció el ceño, fingiendo no entender, como si no tuviera ni idea de qué estaba hablando, como si yo fuera el que estaba inventándose cosas. ¿Qué verdad? ¿Qué te pasa ahora, Andrés? Ese ahora me encendió más que cualquier otra cosa. Como si yo fuera el que generaba problemas sin motivo. Como si mis dudas fueran caprichos. Me crucé de brazos, respiré hondo y solté la frase que llevaba días mordiéndome la lengua. Ayer no estabas en el hospital. Te vi. Te seguí. Entraste en una casa con una llave que no es nuestra. Quiero que me digas quién vive allí. El silencio que siguió no fue un silencio dramático ni de sorpresa, fue un silencio de cálculo. No bajó la cabeza, no lloró, no se llevó las manos a la cara como habría hecho alguien inocente pillado en una situación sospechosa. Lo que hizo fue levantar la barbilla y apretar los labios como si estuviera analizando qué versión darle para medir cuánto sabía yo realmente. ¿Me seguiste?, dijo finalmente, con un tono más duro que antes. ¿De verdad me seguiste como si fuera una delincuente? No cambies de tema, respondí sin levantar la voz. Solo quiero saber qué estás haciendo en esa casa. Laura soltó una risa corta, una risa que me puso la piel de gallina por la condescendencia. Caminó hacia la cocina, como si necesitara espacio para moverse, pero en realidad estaba evitando mirarme a los ojos. No tienes derecho a espiarme, dijo mientras abría un armario sin necesidad alguna. No eres mi dueño. No puedo creer que hayas hecho eso. No estoy espiando a nadie, repliqué, siguiendo sus pasos. Te vi entrar con una llave. Explícamelo. Ella cerró el armario con fuerza y se giró, cruzándose de brazos como si quisiera protegerse o prepararse para una discusión de la que pensaba salir victoriosa. Respiró profundamente y dijo la frase que confirmó todo lo que yo ya sabía sin necesidad de escuchar nada más. No tengo por qué darte explicaciones de todo lo que hago. Ahí lo entendí. Esa frase fue suficiente. No lo dijo temblando, ni avergonzada, ni confundida. Lo dijo con orgullo, con una seguridad que solo puede tener alguien que ha cruzado una línea y no está dispuesto a dar un paso atrás. Me quedé mirándola sin decir nada durante varios segundos, mientras ella mantenía la mirada desafiante. Cuando por fin hablé, ya no lo hice desde la rabia, sino desde una certeza que me dolía en cada palabra. Llevas meses mintiéndome. No sé con quién estás, no sé cuánto tiempo llevas haciendo esto, no sé nada. Pero sé que estás con otra persona. Y quiero que lo digas. Ella apretó los labios, y por primera vez desde que empezó la conversación, vi algo parecido a miedo en sus ojos. No miedo a perderme, sino miedo a quedarse sin argumentos. Dudó. Y en esa duda lo confirmó todo. No voy a hablar de esto ahora, dijo, intentando salir de la cocina. Le bloqueé el paso, no con fuerza, simplemente poniéndome delante para impedir que escapara de la conversación como hacía siempre que algo la incomodaba. Dímelo, insistí. No quiero suposiciones. Quiero que lo digas tú. Laura respiró hondo, pasó una mano por su pelo y, sin mirarme directamente, soltó la frase que me cayó encima como un golpe seco en el estómago. Sí. Estoy con alguien. Y no es nuevo. No lloró. No se derrumbó. No pidió perdón. Lo dijo y se quedó quieta, como si fuera yo el que tenía que digerirlo sin armar escándalo.
Y lo digerí, o al menos intenté hacerlo, sintiendo cómo me ardía la cara y cómo se me tensaban los músculos de la mandíbula. Ella me observó con la frialdad de alguien que ha rehecho su vida en secreto y que ahora considera que lo único que queda es formalizar lo inevitable. No quería decírtelo así, añadió. Pero no voy a fingir que no ha pasado. Yo no respondí de inmediato. La miré como quien mira a una persona desconocida que se ha puesto una máscara hecha con la cara de alguien que conociste muchos años. Caminé lentamente hacia el salón porque necesitaba espacio para no perder los nervios y también porque sentía que si la seguía escuchando de pie frente a mí iba a decir algo de lo que no quería arrepentirme. Ella se acercó lentamente, como si quisiera suavizar la situación, aunque ya era demasiado tarde para eso. Andrés, no lo hice para hacerte daño, dijo. Las cosas entre nosotros llevan tiempo mal. No quería vivir así. Yo tampoco quería vivir así, respondí. Pero yo no busqué a nadie más. Ella no respondió. Y en ese silencio se rompió algo que llevaba años tambaleándose. Se quedó a mi lado como esperando que yo le diera una salida fácil, alguna frase que suavizara el golpe, pero no dije nada más. Solo me quedé allí, respirando de forma irregular, sabiendo que esa conversación era apenas el principio de algo mucho peor. Cuando Laura admitió lo que estaba haciendo, no lo dijo temblando ni buscando una salida digna, lo dijo con la tranquilidad de quien lleva tiempo conviviendo con su decisión y solo necesita que el otro la escuche sin armar un espectáculo. Aquella calma me golpeó más duro que la confesión en sí, porque comprendí que mientras yo me desvelaba tratando de entender qué nos estaba pasando, ella ya vivía en otra realidad y en esa realidad yo era un personaje secundario que solo aparecía cuando le convenía mantener la fachada. No lloré ni me derrumbé, pero sentí una presión en el pecho que me obligó a caminar por el salón como si necesitara asegurarme de que mis piernas seguían funcionando. Ella permaneció en la cocina, quizá esperando que me fuera de casa a dar un paseo o que me encerrara en el dormitorio, cualquier cosa que la librara de asumir lo que había provocado. No hice ninguna de esas cosas. Me quedé en el salón, respirando despacio, pensando en lo que vendría después y comprendiendo que por primera vez en años tenía que poner mis propias necesidades por delante de las de ella. Durante los días siguientes, la tensión en casa fue tan evidente que hasta Mateo lo notó, aunque intentamos disimular para que no se sintiera atrapado entre dos adultos que ya no sabían fingir. Laura empezó a comportarse de una manera que me dejó claro que no sentía remordimiento. Llegaba más tarde, hablaba menos, se movía por la casa como si fuera un hotel donde solo dormía algunas noches. Cuando yo intentaba sacar el tema, respondía con frases cortas que me daban a entender que no tenía nada más que decir y que cualquier palabra adicional sería un esfuerzo que no pensaba hacer. Esa actitud fue lo que terminó empujándome a querer actuar en vez de simplemente sufrir en silencio, porque lo que yo quería no era gritarle ni perseguirla, sino recuperar una parte de mí que había ido perdiendo sin darme cuenta. Ella ya no estaba involucrada emocionalmente, así que no tenía sentido esperar una disculpa que nunca iba a llegar. El domingo por la mañana fui a ver a mi primo Sergio, que trabaja en una gestoría distinta y que siempre me ha dicho que si algún día tenía un problema legal o de pareja, él sabría orientarme. No le conté todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera que Laura mantenía una relación con otra persona y que yo quería protegerme legalmente antes de que todo explotara. Hablamos durante casi 2 horas en un bar discreto cerca de su oficina, y aunque me costó admitirlo, me sentí un poco más fuerte después de escucharlo. Me explicó que debía actuar con cabeza fría, que cualquier movimiento impulsivo podría perjudicarme y que, aunque la rabia fuera comprensible, lo más inteligente era asegurar mis intereses antes de exponer nada. Me dio un número de una abogada conocida suya, especialista en separaciones complicadas, y me aconsejó que la llamara cuanto antes. Esa misma tarde hablé con la abogada. Fue directa, eficiente y fría, justo lo que necesitaba para no sentirme un desgraciado. Me dijo qué documentos debía reunir,
qué cuentas debía revisar, cómo debía manejar las conversaciones con Laura y qué precauciones tenía que tomar para que nada se volviera en mi contra. No me animó a destruirla ni a humillarla, simplemente me dio las herramientas para que su mentira no me arrastrara. Y ahí fue cuando empecé a preparar mi venganza, no basada en gritos ni peleas, sino en decisiones calculadas que ella no iba a ver venir. Lo primero que hice fue revisar las cuentas conjuntas y abrir una nueva a mi nombre. No vacié nada, porque no quería problemas legales ni parecer impulsivo, pero sí moví parte de mis ingresos recientes a la nueva cuenta para que no dependiera de ella si las cosas empeoraban. Después recopilé facturas, extractos, correos, textos escolares de Mateo, cualquier cosa que pudiera servir para demostrar mi papel activo en la casa y en su crianza. No quería pelear por dañar a Laura, quería proteger a mi hijo y a mí mismo. La abogada me explicó que en este tipo de casos no se trata solo de quien falló moralmente, sino de quien está preparado para sostener una estructura familiar si llega el momento de firmar papeles. Al mismo tiempo, decidí observarla con más atención. No para descubrir más detalles del amante, porque ya no necesitaba saber si era alto, bajo, simpático o un idiota, sino para entender en qué punto se encontraba su relación conmigo. Durante años, Laura había tenido la costumbre de avisarme si llegaba tarde, pero eso desapareció por completo. Apagaba el móvil durante horas y al volver decía que el hospital estaba haciendo un caos. Empecé a notar cambios en su ropa, pequeños detalles como prendas nuevas que nunca la había visto comprar, maquillaje que no usaba desde hacía años y un tipo de perfume que no había olido en nuestra casa desde mucho antes de que Mateo naciera. No necesitaba que confesara nada más, los hechos ya hablaban solos. Lo curioso es que, a pesar de toda esa distancia, seguía esperando que yo actuara como si nada estuviera pasando. Quería que siguiera preparando la cena algunos días, que me encargara de llevar a Mateo al colegio, que resolviera los problemas de la casa como siempre. Y eso fue lo que me impulsó a decidir que mi venganza no iba a ser un desastre emocional, sino una retirada estratégica que la obligara a enfrentarse a las consecuencias de su propia vida secreta. No iba a insultarla, ni a perseguirla, ni a pensar en destruir algo material, sino que iba a cortar el papel que yo estaba desempeñando en esa relación invisible donde ella hacía lo que quería y yo la sostenía sin que se diera cuenta. Una tarde, mientras ella se duchaba antes de salir otra vez, aproveché para sentarme en la mesa del salón y revisar los papeles de la gestoría que me había dado la abogada. No había terminado de leerlos cuando Laura salió del baño con el pelo recogido y ese perfume nuevo que ya asociaba con aquella casa blanca. Se detuvo al verme mirando los documentos y frunció el ceño. Le expliqué que estaba organizando cosas del trabajo para la semana siguiente. Aunque no me creyó del todo, no dijo nada y siguió preparándose para salir. Ese fue el día en que comprendí que ya no teníamos nada que proteger como pareja, porque ella se había desvinculado por completo. 3 días después, tuve una conversación con Mateo que me dejó con el estómago revuelto. Mientras cenábamos, me dijo que notaba que mamá estaba diferente y me preguntó si yo estaba enfadado con ella. Intenté mantener la calma para no cargarlo con un peso que no debía llevar, pero su mirada triste me dejó claro que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Le dije que estábamos pasando por una etapa difícil y que él no tenía la culpa de nada. Ese momento, más que cualquiera de las discusiones con Laura, fue lo que me hizo tomar una decisión definitiva. No iba a dejar que él creciera creyendo que su padre era un hombre pasivo, incapaz de protegerse o de tomar decisiones cuando las cosas iban mal. Esa noche, cuando Laura volvió a casa pasadas las 11, ya tenía preparada la primera parte de lo que sería mi venganza. No era espectacular ni dramática, era silenciosa y firme. La esperé en el salón y cuando entró, la miré directamente a los ojos. Ella frunció el ceño como si le molestara encontrarme despierto. Necesitamos hablar, le dije. Ahora no estoy de humor, Andrés, respondió sin detenerse.
No es una opción, añadí, manteniendo la voz estable. Esto va a cambiar desde hoy. Ella se giró lentamente, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de fastidio y cansancio. No sabía que esa frase marcaba el inicio de mi revancha. No una revancha violenta ni destructiva, sino una que iba a obligarla a ver el resultado de su comportamiento sin que pudiera manipularlo ni maquillarlo. Laura se quedó de pie, cruzada de brazos frente al sofá, mirándome con la expresión de quien ha llegado a casa después de una jornada larga y no tiene paciencia para más conversaciones incómodas. Durante segundos no dijo nada, como si esperara que me arrepintiera de haberla frenado, como si confiara en que daría marcha atrás al ver su cara de fastidio, pero no lo hice. La dejé ahí, de pie, esperando, y después le hice una señal con la cabeza para que se sentara, sin pronunciar palabra. No se movió, no quería sentarse ni ceder espacio. Así que empecé a hablar yo, sin darle opción a esquivar nada. Le dije que sabía todo lo que tenía que saber, que no necesitaba saber su nombre ni cuántas veces habían estado juntos ni si era un compañero del hospital o alguien de fuera, que ya me daba igual. Le dije que me parecía perfecto que se acostara con quien quisiera, que cada uno podía hacer lo que le diera la gana con su cuerpo, pero que no pensara que yo iba a quedarme allí aguantando como si nada, como si no hubiera cambiado toda nuestra relación de un día para otro. Le dije que me había cansado de que entrara y saliera de la casa con la misma indiferencia con la que uno se cambia de ropa y que ya no le iba a seguir el juego. Y cuando terminé de decir todo eso, me levanté y la miré fijo, esperando a ver si tenía algo para decir. Ella no reaccionó como yo esperaba. No se defendió, no negó nada, no me insultó, tampoco se disculpó. Solo se sentó en silencio en el sillón de enfrente y se quedó quieta, con la mirada clavada en el suelo. Parecía más sorprendida por mi tono que por el contenido de mis palabras. Estuvimos así unos minutos. Yo de pie, mirándola, y ella sentada, sin saber si debía justificarse o si ya no tenía sentido. Cuando finalmente habló, lo hizo sin levantar la vista. Dijo que no había empezado todo esto con la intención de destruir nada, que simplemente se sintió desconectada, que hubo un momento en el que empezó a sentirse sola dentro de la casa, aunque yo estuviera ahí todos los días. Que no podía explicar exactamente cuándo empezó a alejarse, pero que se dio cuenta tarde de que lo nuestro estaba roto. Le pregunté si me había dejado de querer, y no respondió. Le insistí, esta vez con más dureza, y dijo que no sabía, que no podía responder a eso con claridad. Esa duda fue suficiente para mí. Le dije que no tenía ningún interés en estar con alguien que no sabía si me quería o no, y que si eso era todo lo que tenía para decir, entonces yo ya tenía mi decisión tomada. Laura intentó cambiar el enfoque de la conversación. Me dijo que deberíamos pensarlo bien, que Mateo no merecía crecer en una casa separada, que tal vez lo mejor sería buscar una solución temporal, intentar terapia, darnos un tiempo para pensar en frío. Me hizo preguntas que sonaban más a mecanismos de defensa que a propuestas reales. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿No te parece que estás exagerando? ¿No crees que con tiempo podríamos salir de esto? Pero yo no contesté nada de eso. Le dije que ella ya había tomado sus decisiones mucho antes de esa noche, y que yo solo estaba tomando la mía ahora. Le conté que ya había hablado con una abogada, que estaba asesorado, que no iba a actuar sin cabeza, pero que no iba a seguir sosteniendo una relación donde me trataban como si fuera invisible. Le dije que lo mejor que podía hacer era buscar otro sitio donde quedarse, que durante los próximos días me encargaría de dormir en el sofá para no cruzarnos más de la cuenta, y que más adelante, cuando estuviéramos más tranquilos, podríamos hablar de los detalles de la separación con calma. No le grité, no la insulté, no rompí nada. Solo le hablé con la misma claridad con la que ella me había mentido durante meses. Esa noche no durmió en casa. Se fue sin decir a dónde, sin dar explicaciones. Me pareció lógico, no porque pensara que estaba con él,
sino porque supo que esta vez no podía seguir actuando como si el mundo girara alrededor suyo. Durante los días siguientes, todo se volvió extraño. Mateo notó el cambio, aunque tratamos de suavizar las cosas para él. Le dijimos que mamá estaba durmiendo unos días en casa de una amiga por trabajo y que pronto volveríamos a hablar todos juntos. No quise forzarlo a entender nada todavía, y Laura tampoco presionó para verlo. Supongo que en su cabeza aún estaba organizando su nueva versión de la historia, una que la dejara menos expuesta, menos culpable. Yo seguí recopilando papeles, ordenando cuentas, preparando el terreno para lo que se venía, porque aunque todavía no habíamos hablado formalmente de los pasos siguientes, yo sabía que tarde o temprano llegaríamos al punto en el que no quedaría más opción que firmar. Una semana después de aquella conversación, volvimos a vernos cara a cara. Fue en un café cerca de su hospital. Me pidió que nos reuniéramos para hablar sin Mateo de por medio. Acepté porque quería cerrar ese capítulo con la misma frialdad con la que ella lo había vivido. Llegó 5 minutos tarde, vestida con su uniforme de trabajo, con cara de no haber dormido bien. Me preguntó si seguía en pie la idea de separarnos. Le dije que sí, que eso no había cambiado. Me pidió que le explicara cómo lo pensaba hacer, si quería que se fuera del piso o si pensaba irme yo. Le contesté que la casa era de los dos, pero que yo ya había hecho los trámites para alquilar un piso cerca del colegio de Mateo, y que me mudaría en cuanto me entregaran las llaves la semana siguiente. Ella asintió, no parecía sorprendida. Le pregunté si ya vivía con él. Me dijo que no. Le pregunté si pensaba hacerlo. Dijo que no lo sabía. No le creí, pero no quise seguir indagando. Ya no necesitaba más detalles. Le dije que Mateo se quedaría conmigo durante la semana para mantener su rutina y que los fines de semana podíamos turnarnos. Le pareció justo, aunque no puso demasiado entusiasmo. En ese momento, antes de despedirnos, me pidió que no contara nada a su familia todavía. Me dijo que no quería que su madre la juzgara, que prefería preparar bien cómo lo iba a comunicar. Le respondí que no me importaba lo que pensara su madre, que yo no iba a mentir por ella, y que si alguien me preguntaba, diría la verdad. No lo hice por venganza, sino porque no pensaba seguir tapando lo que ella había provocado. Pagamos cada uno su café y nos levantamos sin abrazos, sin besos, sin contacto. Ni siquiera una despedida cordial. Fue como cerrar la puerta de una habitación vacía. Esa tarde, cuando volví a casa, le conté a Mateo que íbamos a mudarnos a otro sitio, que yo estaría con él durante la semana y que su madre lo vería los fines de semana. Lloró un poco, me hizo muchas preguntas, algunas de las cuales no supe cómo responder, pero al menos supe que ya no le estaba mintiendo. Le dije que siempre iba a estar con él, que podía contar conmigo para todo, y que lo más importante era que nos respetáramos todos, aunque las cosas cambiaran. Esa conversación fue la más difícil de todas, porque ahí sí me tembló la voz, ahí sí sentí que me caía un peso encima. Pero también fue el primer momento en semanas en el que sentí que estaba haciendo lo correcto. La mudanza fue silenciosa, sin despedidas, sin vecinos mirando desde las ventanas, sin cajas con nombres escritos a rotulador. En lugar de hacerlo todo en un solo día, empecé a llevarme las cosas poco a poco. Cada vez que salía con Mateo al colegio, metía algo en el maletero, ropa, documentos, libros, objetos personales. No quería espectáculo, no quería convertirlo en una escena más de todas las que ya habíamos vivido esas semanas. Cuando por fin tuve las llaves del nuevo piso, entré solo, con una mochila, abrí las ventanas, me senté en el suelo del salón y me quedé un buen rato sin hacer nada. No fue un momento de liberación ni de celebración, tampoco fue una derrota, fue simplemente una pausa después de semanas de tensión, una especie de punto muerto donde todo lo que venía después dependía solo de mí. Mateo se adaptó mejor de lo que esperaba. Al principio le costó, claro,
porque la rutina nueva implicaba cambiar algunos hábitos, ajustar horarios, conocer otra zona, pero pronto empezó a acomodarse a los cambios. Yo hacía lo imposible por mantenerle ocupado, por hacer que todo fuera lo más normal posible, aunque a veces me encontraba en el baño del nuevo piso, mirando el espejo y preguntándome cómo había acabado ahí, después de tantos años de esfuerzo compartido con una persona que ya no estaba. Nunca tuve la necesidad de espiarla ni de saber si seguía viéndose con el otro hombre. En ese momento ya no importaba. Había cerrado esa parte. Lo que me importaba era reconstruir mi vida sin hacerme daño a mí mismo por lo que había hecho ella. Unos días después de la mudanza, Laura me pidió hablar en persona. Me dijo que no quería discutir, que solo quería poner en orden algunas cosas que aún quedaban pendientes. Accedí porque sabía que tarde o temprano teníamos que cerrar todo legalmente, y también porque, a pesar de todo, necesitaba escucharla una última vez desde otra perspectiva, no como esposa, sino como alguien que había compartido conmigo una vida entera y ahora era solo un testimonio de lo que había pasado. Nos encontramos en una cafetería que quedaba justo entre su casa y la mía, a media distancia. Ella llegó antes que yo, estaba sentada en la mesa del fondo con dos carpetas abiertas, una con papeles y otra con lo que parecían cuentas. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, sin intentar besarme en la mejilla ni fingir afecto. Me senté frente a ella, tomé un sorbo de agua y esperé a que hablara. Empezó diciéndome que había revisado las cuentas conjuntas, que no pensaba reclamar nada que no le correspondiera y que, si yo quería, podíamos dividir todo en partes iguales, incluyendo los ahorros, los muebles, incluso el coche. Me sorprendió que no mostrara ni un solo gesto de arrepentimiento, ni una mínima duda. Todo lo que dijo fue con una calma casi administrativa, como si estuviéramos haciendo el cierre de un negocio. Le pregunté si quería quedarse con el piso o si pensaba venderlo. Me dijo que prefería venderlo, que ya no se sentía cómoda allí, que cada rincón le recordaba cosas que no quería recordar. No discutí, no tenía interés en mantener nada que compartiera con ella. Acordamos que en cuanto se cerrara la venta, repartiríamos el dinero y cerraríamos cuentas. Después de repasar los temas prácticos, hubo un momento de silencio, de esos en los que uno sabe que viene algo más, una frase difícil, una confesión tardía, una pregunta que no debería hacerse pero se hace igual. Laura me miró por primera vez de frente, sin frialdad, sin máscara, y me preguntó si yo aún sentía algo por ella. No respondí de inmediato, no porque dudara, sino porque necesitaba pensar cómo decirle lo que pensaba sin sonar cruel. Le dije que no la odiaba, que nunca la iba a odiar, pero que ya no sentía lo que solía sentir, que había sido ella quien mató eso a base de indiferencia y mentiras, y que no se recupera la confianza cuando alguien te mira a los ojos y te miente todos los días. Ella sintió, bajó la vista y dijo que lo entendía, que quizás lo había sabido desde antes de confesármelo pero no quiso enfrentarlo. Luego me dijo que no le había contado a nadie de su familia lo que había pasado, que todos creían que nos habíamos distanciado por desgaste y que no sabía cómo contarles la verdad. Le respondí que no era mi problema, que yo no iba a cargar con sus mentiras y que si alguien me preguntaba, diría exactamente lo que había pasado. No con intención de humillarla, sino porque estaba harto de protegerla. Ella no insistió. Nos despedimos sin promesas, sin intenciones de amistad futura, sin ese teatro que hacen algunas exparejas para sentirse menos culpables. Nos levantamos, pagamos por separado y nos fuimos sin volver la vista atrás. Con el tiempo, todo fue bajando de intensidad. Firmamos los papeles, vendimos el piso, dividimos las cosas sin peleas, y Mateo se adaptó bien al sistema de custodia. Laura no intentó manipularlo ni ponerlo en mi contra, y yo tampoco hablé mal de ella delante suyo. Lo protegimos como pudimos, aunque sabíamos que en algún momento entendería que su madre había roto algo que no se podía arreglar. Nunca volví a preguntarle por su vida personal, ni ella por la mía.
A veces nos cruzamos en eventos escolares o cumpleaños familiares y mantenemos una distancia cordial pero vacía. No hay abrazos, no hay sonrisas sinceras, solo educación básica. Ahora, meses después de todo aquello, puedo decirte que no salí ileso, pero tampoco destruido. Aprendí que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre hay una parte que puede desaparecer sin avisar. Aprendí que confiar en una persona no significa entregarle todo sin límites. Aprendí que el amor sin respeto se convierte en rutina y que la rutina sin honestidad se transforma en una mentira cómoda. Aprendí que no hay nada más difícil que ver a alguien que quisiste tratándote como si no importaras y que lo único que te queda después de eso es reconstruirte poco a poco, sin esperar aplausos, sin buscar compasión. No me volví a enamorar, no empecé una nueva vida con otra persona, no me reinventé como esos que dicen que después del dolor vienen tiempos mejores llenos de aventuras. Simplemente sigo con mi vida, tranquilo, trabajando, cuidando de Mateo, saliendo con amigos de vez en cuando, viendo a mi familia, mirando hacia adelante sin obsesionarme con lo que perdí. Y si alguna vez me preguntan qué pasó con Laura, solo digo la verdad, eligió otro camino y yo decidí no seguirla. Porque al final, uno también se quiere a sí mismo, aunque a veces tarde demasiado en darse cuenta.